Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntáronle, y dijéronle, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron, y vieron dónde moraba,
y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón, y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 1. El apóstol y evangelista Juan parece haber sido el más joven de los 12. Fue especialmente favorecido con la consideración y confianza de nuestro Señor, hasta el punto de que se lo puede considerar el discípulo a quien Jesús amaba. Estaba muy sinceramente apegado a su Maestro. Ejerció su ministerio en Jerusalén con mucho éxito y sobrevivió a la destrucción de esa ciudad, de acuerdo con la predicción de Cristo. Capítulos 21 y 22. La historia relata que después de la muerte de la madre de Cristo, Juan residió principalmente en Éfeso. Hacia el final del reinado de Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió su Apocalipsis. Cuando Nerva subió al trono, fue puesto en libertad y regresó a Éfeso, donde se cree que escribió su Evangelio y sus epístolas, alrededor del año 97 de Cristo, y murió poco después. El propósito de este Evangelio parece ser transmitir al mundo cristiano nociones precisas de la naturaleza, el oficio y el carácter reales de ese Maestro divino que vino a instruir y redimir a la humanidad. Con este propósito, Juan recibió instrucciones de seleccionar para su narración aquellos pasajes de la vida de nuestro Salvador que exhibieran más claramente su poder y autoridad divinos, y aquellos de sus discursos en los que habló más claramente de su propia naturaleza y del poder de su muerte como expiación por los pecados del mundo. Al omitir o mencionar solo brevemente los eventos registrados por los otros evangelistas, Juan dio testimonio de que sus narraciones son verdaderas, y dejó lugar para las declaraciones doctrinales ya mencionadas, y para detalles omitidos en los otros evangelios, muchos de los cuales son sumamente importantes. Versos 1 al 5. La razón más clara por qué el Hijo de Dios es llamado la Palabra parece ser que a medida que nuestras palabras explican nuestras mentes a otros, así que era el Hijo de Dios enviado para revelar la mente de su Padre al mundo. Lo que el evangelista dice de Cristo prueba que Él es Dios. Él afirma su existencia en el principio, su convivencia con el Padre. La palabra estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y no como un instrumento. Sin Él no fue hecho nada de lo que se hizo, desde el más alto ángel para el gusano más insignificante. Esto demuestra lo bien calificado que era para la obra de nuestra redención y salvación. La luz de la razón, así como la vida de sentido, se deriva de Él y depende de Él. Esta palabra eterna, esta verdadera luz brilla, pero la oscuridad no comprende.
Oremos sin cesar, de que nuestros ojos sean abiertos para contemplar esta luz, para que podamos caminar en ella, y por lo tanto, hacerse sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Versos 6 al 14. Juan el Bautista vino para dar testimonio acerca de Jesús. Nada muestra mejor la oscuridad de la mente de los hombres que cuando apareció la luz, se necesitaba un testigo para llamar la atención sobre él. Cristo era la luz verdadera, esa gran luz que merece ser llamado así, por su Espíritu y la gracia que ilumina a todos los que se iluminó a la salvación, y los que no se deja iluminar por él, perecen en tinieblas. Cristo estaba en el mundo cuando tomó nuestra naturaleza sobre él y habitó entre nosotros. El Hijo del Altísimo fue aquí, en este mundo inferior. Él estaba en el mundo, pero no de él. Él vino para salvar a un mundo perdido, porque era un mundo de su propia creación. Sin embargo, el mundo no le conoció. Cuando Él viene como juez, el mundo ha de conocerlo. Muchos dicen que son de Cristo, propia. Sin embargo, no lo recibáis, porque no quiere desprenderse de sus pecados, ni tiene que reine sobre ellos. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Este nuevo nacimiento es a través de la palabra de Dios como el medio, 1 Pedro 1 verso 23, y por el Espíritu de Dios como el autor. Por su presencia divina, Cristo siempre estaba en el mundo. Pero ahora que vino el cumplimiento del tiempo, fue, después de otra manera, Dios manifestado en la carne. Pero observar los rayos de su gloria divina, que se lanzó a través de este velo de la carne. Los hombres a descubrir sus puntos débiles a los más familiarizados con ellos, pero no fue así con Cristo. Los más íntima con Él, lo más de su gloria. A pesar de que estaba en la forma de un siervo en cuanto a las circunstancias externas, sin embargo, en el respeto de las gracias, su forma era como un hijo de Dios. Su gloria divina apareció en la santidad de su doctrina y en sus milagros. Era llena de gracia, plenamente aceptable para su Padre, por lo tanto, se clasificó para rogar por nosotros, y lleno de verdad, plenamente consciente de las cosas que iba a revelar. Versos 15 al 18. En cuanto al orden del tiempo y la entrada en su obra, Cristo vino después de Juan, pero en todo lo demás que estaba delante de él. La expresión muestra claramente que Jesús tuvo existencia antes de su aparición en la tierra como hombre. Todos plenitud habita en él, a partir del cual los pecadores caídos solo tienen y recibirá, por la fe, todo lo que los hace sabio, fuerte, santo, útil y feliz. Nuestros receivings por Cristo están resumidos en esta sola palabra: la gracia. Hemos recibido aún la gracia, un don tan grande, tan rico, tan invaluable, la buena voluntad de Dios hacia nosotros y la buena obra de Dios en nosotros. La ley de Dios es santo, justo y bueno, y debemos hacer un uso adecuado de la misma, pero no podemos obtener de él el perdón, la justicia o la fuerza. Nos enseña a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, pero no puede suplir el lugar de esa doctrina. Como ninguna misericordia viene de Dios a los pecadores, sino por medio de Jesucristo, nadie puede venir al Padre sino por Él. Ningún hombre puede conocer a Dios, excepto por lo que se da a conocer en el unigénito llamado Hijo. Versos 19 al 28. John reniega de sí mismo como el Cristo, que ahora se esperaba y esperó. Él vino en el espíritu y poder de Elías, pero él no era la persona de Elías. Juan no era ese profeta que Moisés dijo que el Señor levantaría a ellos de sus hermanos, como a él. Él no era un profeta, como ellos esperaban, que rescataría de los romanos. Dio cuenta de sí mismo tal como podría excitar y despertarlos el prestar atención a él. Él bautizó a la gente con el agua como una profesión de arrepentimiento y como un signo externo de las bendiciones espirituales que se le confieren en virtud del Mesías que estaba en medio de ellos, a pesar de que no lo conocieron, y al que no era digno para prestar el servicio más humilde.
Versos 29 al 36. Juan vio a Jesús que venía a él y lo señaló como el Cordero de Dios. El Cordero Pascual, en el derramamiento y ser rociados con su sangre, el tostado y el consumo de su carne, y todas las demás circunstancias de la ordenanza, representaba la salvación de los pecadores por la fe en Cristo. Y los corderos sacrificados cada mañana y tarde solo pueden referirse a Cristo inmolado como un sacrificio para redimirnos a Dios por su sangre. Juan vino como un predicador del arrepentimiento. Sin embargo, le dijo a sus seguidores que fueran a buscar el perdón de sus pecados a Jesús solo, y hasta su muerte. Está de acuerdo con la gloria de Dios de perdonar a todos los que en el sacrificio expiatorio de Cristo. Él quita el pecado del mundo. Compras perdón por todo lo que arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto anima nuestra fe. Si Cristo quita el pecado del mundo, ¿por qué no es mi pecado? Él llevó el pecado por nosotros, y así lo lleva a nosotros. Dios podría haber quitado el pecado mediante la eliminación de los pecadores, como Él quitó el pecado del mundo antiguo. Pero aquí es una manera de hacer el pecado, y sin embargo perdonarán al pecador al hacer su pecado hijo, es decir, una ofrenda por el pecado, por nosotros. Ver a Jesús quitar el pecado y dejar que el odio causa del pecado y de las resoluciones en su contra. No nos aferramos a esa velocidad que el Cordero de Dios vino a quitar. Para confirmar su testimonio acerca de Cristo, Juan declara la aparición en su bautismo, en el cual Dios mismo dio testimonio de él. Él vio y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Este es el fin y el objeto del testimonio de Juan, que Jesús era el Mesías prometido. John tomó cada oportunidad que se le ofrece a llevar a la gente a Cristo. Versos 37 al 42. El argumento más fuerte y el más predominante con un alma despierta a seguir a Cristo, es decir, que Él es el único que quita el pecado. Cualquiera que sea la comunión que hay entre nuestras almas y Cristo, es Él quien empieza el discurso. Él preguntó, ¿qué buscáis? La pregunta que Jesús puso a ellos, a todos nos debe poner a nosotros mismos cuando empezamos a seguirle. ¿Qué es lo que diseñamos y deseamos? En el seguimiento de Cristo, ¿qué buscamos? El favor de Dios y la vida eterna. Él los invita a venir lo antes posible. Ahora es el tiempo aceptable. 2 Corintios 6, verso 2. Es bueno para nosotros estar donde está Cristo, donde quiera que sea. Deberíamos trabajar por el bienestar espiritual de los relacionados con nosotros, y tratamos de llevarlos a Él. Los que vienen a Cristo debe venir con una resolución fija para ser firme y constante a Él, como una piedra, sólido y firme, y es por su gracia que ellos son así. Versos 43 al 51. Ver la naturaleza del verdadero cristianismo está siguiendo a Jesús, dedicarnos a Él y pisando sus huellas. Observe la objeción de Natanael hizo. Todos los que quieren aprovecharse de la palabra de Dios, hay que tener cuidado con los prejuicios contra los lugares o las denominaciones de los hombres. Deben examinar por sí mismos, y que a veces se encuentra bien donde buscaron ninguno. Muchas personas se mantienen a partir de los caminos de la religión por los prejuicios irracionales que conciben. La mejor manera de eliminar las falsas nociones de la religión es hacer prueba de ello. En Natanael no había engaño. Su profesión no era hipócrita. Él no era un simulador ni deshonesto. Él era un carácter de sonido, un hombre realmente vertical, piadoso. Cristo sabe lo que los hombres son, en efecto. ¿Él nos conoce? Deseemos a conocerlo. Busquemos y oramos para ser israelitas, ¿verdad?, en quien no hay engaño, verdaderos cristianos, aprobadas del mismo Cristo. Algunas cosas débiles, imperfectas y pecadoras se encuentran en todo, pero la hipocresía no pertenece al carácter de un creyente.
Jesús fue testigo de lo que pasó cuando Natanael estaba bajo la higuera. Probablemente él estaba entonces en ferviente oración, buscando la dirección en cuanto a la esperanza y la consolación de Israel, donde ningún ojo humano lo observó. Este le mostró que nuestro Señor conocía los secretos de su corazón. Por medio de Cristo nos comunicamos con, y se beneficien de los santos ángeles, y las cosas en el cielo y las de la tierra se reconcilian y unidos juntos. Por favor, considere, ¿cómo se aplica este capítulo a usted? Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.